Hola, ¿cómo están? Vamos a tener una clase de práctica profesionalizante 2. Esta es la segunda vez que estoy grabando esto porque la primera vez quedó una clase como de 1 hora y pico y es mucho. Y traté de editarla, como verán acá, pero me pareció que podíamos hacerlo mejor, así que lo vamos a intentar. Vamos a hablar de cámaras fotográficas, ¿sí? ¿Y qué características tienen las cámaras fotográficas profesionales? ¿No? ¿Por qué desearíamos tener una? Siendo que ahora muchos de nosotros tienen cámaras fotográficas de gran calidad en los celulares. Principalmente las cámaras fotográficas nos van a permitir trabajar con tres aspectos que pueden modificar sustancialmente nuestras imágenes. Eso salvando el tema de que hay muchos accesorios que tienen esas cámaras, ya sea los distintos tipos de lente que vienen, y otros que, como el flash y los flashes, que nos van a permitir generar distintos tipos de escenas. En principio, el cuerpo de la cámara va a tener tres características que tendremos que dominar. También es relevante esto porque muchas de las cámaras de celulares ya simulan este tipo de efectos. Así que vamos a repasarlos rápidamente, así no nos quedamos súper atrapados en una clase de 1 hora. ¿Sí? La idea es hacerlo sumamente veloz para que quienes tienen las ganas de repasar algunos conceptos lo puedan hacer sin comerse un video de 1 hora y pico. Así que vamos con el primero. En principio, cámara reflex tiene que ver con las cámaras que conocemos como profesionales, y la característica de las cámaras reflex es que lo que nosotros vemos por el visor es lo mismo que va a ser fotografiado al final, ¿no? Pensemos en una cámara reflex como estas que están acá en pantalla. Cuando digo esto me refiero a que en el pasado había unas cámaras domésticas, la que accedía a la gente común, donde el visor estaba apartado del lente. Entonces vos veías por el visor una imagen medianamente parecida, similar, pero que no era exactamente la misma que iba a capturarse final en el material sensible, ¿sí? Estas cámaras tenían lo que se llama un error de paralaje, ¿no? Como vemos acá en esta imagen, bueno, que no tiene mucha calidad, pero el lente mira hacia la botella desde un lugar y el visor acá al costado lo ves desde otro. Estas cámaras incorporaban un prisma en la parte superior, que era un prisma, una serie de espejos de esta forma, que lo que hacían eran rebotaban la luz primero en un espejo, que es el espejo que se iba a mover cada vez que la cámara quiera registrar, y enviaba la luz que golpeaba en esta serie en este prisma, que tenía una serie de capas, y le enviaba por el visor. Entonces veíamos exactamente lo que se veía por el lente, ¿sí? Eso es una cámara reflex. Luego tiene otro tipo de características, ¿sí? Que nos permiten cierto dominio por la cámara. Las principales son tres, que es lo que queremos repasar ahora. La primera es la obturación, y la obturación tiene que ver con la velocidad en la cual se abren y cierran las cortinillas que permiten que entre la luz y se capture la imagen, ya sea en el material sensible, si es rollo, o en el chip, si es una cámara digital, ¿sí? Si la cámara, si la velocidad de obturación es alta, va a entrar poca luz. Y eso quiere decir que el efecto que nosotros vamos a ver va a ser un efecto de congelado, de que vamos a ver la imagen congelada. Eso es común en algunos tipos de actividades donde se necesita que la imagen, que los agentes en el campo se están moviendo a gran velocidad y se necesita que la imagen dentro de todo se vea congelada, ¿no? Como es, por ejemplo, el fútbol. Vamos a ver si podemos ver ahora
una imagen, por ejemplo esta de Leo Messi, que está golpeando una pelota y la pelota que está en el aire está congelada. ¿Sí? Eso porque el obturador fue demasiado rápido. ¿Sí? Se congeló la imagen. Si el obturador está muy abierto, se pueden conseguir imágenes como por ejemplo la imagen esta de las City Car Lights, ¿no? Las ciudades de noche, donde los vehículos son apenas una serie de luces a gran velocidad que atraviesan las ciudades, ¿no? Los obturadores están abiertos. Entonces, en vez de ver un vehículo congelado, vamos a ver la estela de luz que dejan las luces del auto. Lo que uno siempre busca es una buena exposición. Entonces, siempre va a estar negociando. Una buena exposición que se mide de acuerdo a lo que es la piel humana, ¿no? Una piel humana blanca, porque bueno, son grandes hegemonías del mundo, ¿no? La piel blanca es la medida de la buena exposición en la fotografía. Entonces, con la obturación lo que nosotros buscamos es poder modificar cuestiones que tienen que ver con la exposición, para que nuestra imagen no esté ni muy oscura, que sería subexpuesta, o muy clara, que sería sobreexpuesta. Pueden ser efectos que uno busque, pero uno buscaría siempre una buena exposición. Además, con la obturación nosotros vamos a modificar cuestiones que tienen que ver con cómo es percibido el movimiento. Si la imagen aparece así, se hablan de barridos. Y si la imagen de un movimiento aparece congelado, se habla de congelados. El segundo concepto es el concepto del diafragma. El diafragma, en una cámara fotográfica, son una serie de pestañas que existen dentro de los lentes, ¿no? Las pestañas se ven como esta imagen acá. ¿No? Ven como son pestañitas que se van a abrir y se van a cerrar. Cuanto más abierto estén las pestañas, el número que se le va a designar va a ser más bajo, ¿no? Si está muy abierto va a ser un diafragma bajo. El diafragma se describe en fotografía como la letra F. Por ejemplo, en esta que está totalmente abierto es F2. Está muy abierto, entra mucha luz. En este F22 está bien cerrado, casi entra un puntito de luz, porque es un diafragma alto. Con esto también buscamos modificar la exposición, pero también afecta nuestra profundidad de campo. La profundidad de campo es lo que define lo que va a estar en foco y fuera de foco en nuestra imagen. ¿Sí? Son conceptos sobre los cuales van a encontrar mucho material en internet. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Por ejemplo este. Acá tengo una imagen de vehículos. En esta imagen que dice F1.8, el diafragma es 1.8, o sea que está muy abierto. Como está muy abierto, lo que yo voy a ver va a ser poquitas cosas en foco. Miren, esto es una serie de juguetes. El primer vehículo solamente está enfocado. Los otros que están inmediatamente al lado están desenfocados. Esto es una experiencia estética que trata de emular el ojo humano, porque veamos, en nuestra experiencia, si ponemos un elemento cerca de nuestros ojos y le hacemos foco, todo lo demás se va a desenfocar, ¿sí? Y mientras yo esté mirando hacia lo lejos, este elemento que está muy cerca va a estar desenfocado. En este caso lo voy a ver doble porque, bueno, tengo dos ojos. Entonces este tipo de experiencias lo que buscan es imitar la visión humana. Pero en la medida que vamos cerrando el diafragma, por ejemplo acá 2,8, otros elementos se van a hacer visibles. Por ejemplo acá el segundo vehículo ya empieza a ser visible. Y en diafragma 5,6 el campo, ¿sí? La profundidad del campo aumenta. Entonces entra no solo el juguete verde, sino también el rojo. Y ambos están enfocados, ¿sí? Hay imágenes donde vamos a ver absolutamente todo enfocado porque las condiciones lumínicas lo permiten, porque estamos en medio del desierto, por ejemplo, y tenemos muchísima luz, o porque, bueno, hemos generado condiciones de luz que lo permiten. Usualmente cuando tenemos mucha profundidad de campo es porque queremos establecer relaciones entre el elemento y el lugar donde se encuentra, ¿no? O sea, su fondo. Por ejemplo, en esta imagen, donde están justamente en el desierto este vehículo, tengo una gran profundidad de campo, la luz lo permite, hay mucha luz, y vemos tanto el auto, la arena cercana a nosotros y el fondo todo enfocado, ¿sí? Características
de la modificación del diafragma. Recordemos, estos tres elementos nos permiten modificar la exposición para que haya una buena exposición según las pieles humanas que están en la imagen, y además agregan otro tipo de aspectos a lo que es nuestra fotografía, ¿no? La obturación va a permitir mostrar el movimiento o los congelados, el diafragma, profundidad de campo, es decir, qué va a aparecer en foco y qué no, si va a haber muchos elementos o pocos elementos en foco. ¿No? Por ejemplo, tenemos esta fotografía de, ¿no? A ver, fotografía de poca calidad. Miren esta fotografía que me gustaba. A ver, tenemos unas flores, la primer flor, y de la primera flor solo los primeros pétalos están en foco, o sea que tenemos un diafragma muy abierto, 1.8, 1.4 tal vez, o más, si un lente como que tiene esa característica. Y ya miren, las flores en el fondo ya no son casi apenas reconocibles, e inclusive los próximos pétalos de esta flor ya se ven un poco más borrosos, ¿sí? Entonces esto es el diafragma y esto nos permite. Por último tenemos el ISO, que el ISO tiene que ver con una norma internacional de la fotografía que describe la sensibilidad del material que registra. Eso para las fotografías en película. Lo que el ISO en las cámaras digitales va a registrar va a ser la relación entre el ruido de noise, ¿no? El ruido digital que se genera con la ganancia y la máxima sensibilidad de la cámara, que vendría a ser la mayor calidad posible que tiene la cámara, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una imagen que está en muy buena calidad. Si ponemos ISO, a ver, vamos a ver que esto que nos permite hacer el ISO es primero modificar la sensibilidad para poder mejorar la exposición. Estamos en una escena de mucha oscuridad, agregamos ISO, aumentamos el ISO. Recordemos que la calidad mayor de toda cámara reflex siempre va a ser un ISO 100. Esa es la máxima sensibilidad que va a tener una cámara, donde los puntitos de la grilla de píxeles de la cámara digital o el grano de la película van a ser tan pequeños que la imagen que hagamos va a tener mucha definición, ¿no? Y vamos a tener mucha nitidez. Y después vamos a aumentar el ISO. ISO en vez de 100 vamos a tener un ISO 400. Ahí la imagen no va a ser tan nítida, pero va a reaccionar mejor a la oscuridad, ¿sí? Si tenemos a ver algunos ejemplos acá, si conseguimos algún buen ejemplo acá, vamos a ver cómo, ¿no? Por ejemplo acá, pueden buscar luego ustedes ejemplos, pero tienen tres fotografías, ¿no? Acá hacen zoom en las tres fotografías, la misma de arriba. En la primera te muestra con ISO 100, como bueno, ya está desenfocado o ya pierde nitidez por el zoom, pero los colores están más o menos definidos. En ISO 800 yo empiezo a ver un color medio verde, medio morado, que tiene que ver con la ganancia que se agrega en la cámara para que reaccione mejor a la oscuridad, la sensibilidad de la cámara, y no ingrese más luz, sino la cámara reaccione más a la poca luz que entra. Y por último tenemos el ISO 6400, que ya es un ISO muy alto para escenas muy oscuras, pero donde vemos que la imagen tiene muchísimo ruido. Miren esto, es casi como... Está lleno de píxeles de color verde y morado, que son los que la cámara agrega para que la imagen sea visible, ¿sí? Entonces tenemos estos tres elementos que son parte de la experiencia de una cámara reflex o profesional. Son aspectos que nos gusta poder controlar. Son tal vez cada vez menos relevantes en términos de que las cámaras son cada vez más inteligentes y más potentes, las cámaras que tenemos en nuestros celulares. Entonces ya podemos resolver con ellas muchos aspectos que tienen que ver con el registro de la realidad, que es lo que quizás les interesa a ustedes, que son comunicadores. Pero todos estos tres elementos sirven cuando nos dedicamos a cuestiones más de fotografía de autor y estilísticas y
y poder agregar y tomar decisiones sobre lo que se va a ver en la cámara que tengan que ver tanto con la nitidez, con la profundidad de campo y con el movimiento que yo quiero capturar. Bien, dicho esto, vamos a presentar el trabajo final para esta materia, para acreditarla. La idea es que ustedes tengan un proyecto fotográfico donde trabajen con algún concepto. Este concepto puede ser técnico o temático. Técnico porque quieren trabajar con ciertos aspectos de las imágenes, imágenes en movimiento, imágenes con una exposición subexpuesta, sobreexpuesta, quieren trabajar con cierto tipo de ángulos, retratos, etcétera, o cuestiones más temáticas porque quieren abordar cierto tema en la sociedad. Como un primer ejemplo, les comento que una vez una compañera de ustedes hizo una serie temática sobre libros y donde fotografiaba frases de textos que ella leía y le gustaba, ¿no? Entonces no tenía que hacer como un concepto súper complejo, pero había como algo que tenía que ver con ella y con las cosas que le gustaban del mundo y lo volvió una serie fotográfica. La serie fotográfica va a ser una serie de entre 10 y 100 fotos, depende de ustedes la cantidad que quieran registrar. Y vamos a comenzar escribiendo, van a escribir en una carilla una fundamentación de por qué les gustaría abordar cierta temática, ciertos conceptos en términos fotográficos, qué relatos fotográficos pueden realizar ustedes partiendo de esos conceptos, de esos temas, y lo vamos a ir corrigiendo y pensando juntos, ¿no? Este proyecto lo van a iniciar ustedes cuando estén listos, me van a escribir, apenas tengan la idea, lo vamos a conversar. Es importante tener este primer instancia donde ustedes definen los conceptos, porque hoy en día los comunicadores, los artistas son gestores y deben saber escribir proyectos. Entonces, fundamentar por qué uno quiere hacer una serie fotográfica es lo más importante. Después las fotografías pueden ser todas subexpuestas, todas movidas, pero es lo que querías hacer porque así lo describiste en tu concepto y lo llevas adelante, ¿sí? Así que lo voy a escribir en un texto que voy a compartir con este video. Y saludos, espero estos días empezar a subir más clases y más conversaciones y diálogos sobre la fotografía. Y nos vemos pronto. Saludos.